tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Últimamente hemos estado padeciendo, y lo digo así con todas las letras, padeciendo los calores de la temporada, calores que cada año son más elevados, al menos unas décimas de grados más elevados que el año anterior, de manera que tenemos temperaturas que llegan a los 38 o 39 grados en algunos lugares del país, pero con una sensación térmica 1 o 2 grados mayor que ese. Entonces eso hace que sintamos todavía que más calor, como dicen algunos, que nos estamos cocinando. Y por supuesto, esto tiene serios problemas, serias consecuencias en la salud, especialmente si por una muy mala costumbre no nos hidratamos, que es una de las principales recomendaciones que se hacen para el calor, ¿no? Mantenerse hidratado, estar tomando líquidos, agua especialmente, agua de manera constante durante el día. Agüita de coco, por supuesto, recomendada porque contribuye con el organismo. La agüita de coco sola, eso sí, sola. Nadie se le ocurre ahí que estoy diciendo agüita de coco combinada con alguna otra cosa. No, agüita de coco sola. Y por supuesto hay otras recomendaciones de las cuales ya hemos conversado en ediciones anteriores. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los efectos que puede causar el calor, que puede ser el desvanecimiento de una persona a causa de un problema cardíaco o respiratorio. Y esto es parte de los problemas que puede generar el tanto calor, pero también hay muchas otras causas por las cuales esto se puede producir. Está con nosotros el doctor Víctor Méndez Duzán, él es especialista en docencia médica, es máster en salud también. Ya hemos conversado en otras ocasiones con él especialmente. Empezamos platicando hace más de 5 años, creo yo, acerca de diabetes. Cierto. Sí. Pero bueno, estamos ahora para hablar acerca de las técnicas reanimación cardiopulmonar. De la reanimación cardiopulmonar, RCP por sus siglas, ¿no? Que se vuelven fundamentales. Saber cuándo y cómo utilizar estas técnicas puede cambiar algún suceso. Es decir, puede salvar la vida de una persona. Así es. Sí, es muy importante. Muchas gracias, Néstor, y un placer de nuevo estar aquí con ustedes en Extra Plus. Efectivamente, ya tenemos unos cuantos años de estar colaborando sobre temas vinculados a la salud habíamos hablado de diferentes tópicos. Me acuerdo que una vez también hablamos sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Y ahora que deberíamos hacer otro programa porque se ha actualizado todo este tema con el chat GPT y todo. Bueno, para eso es otro tema. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre la reanimación cardiopulmonar, porque esto se vincula a algo muy importante que es el paro cardiorrespiratorio. Ahora, el paro cardiorrespiratorio se tiene que considerar de una manera muy importante, porque si nosotros vamos a revisar nuestra estadística desde el punto de vista epidemiológico, siempre es bueno iniciar hablando o haciendo un abordaje de cómo estamos desde el punto de vista epidemiológico, es decir, cuáles son las estadísticas que como país nosotros tenemos. Yo siempre cito pues la fuente, que es la fuente del Ministerio de Salud, que por cierto me parece una excelente labor la que están haciendo, publicando todos estos datos, porque de esa manera lo que de alguna forma utilizamos esta información para nosotros es un gran soporte, un gran sustento en términos de el abordaje de la información de calidad, sobre todo por eso, ¿verdad? Entonces, bueno, si nosotros vemos las estadísticas a nivel nacional, vemos que el mismo Ministerio de Salud clasifica causas de hospitalización. Tenemos también las causas, entre otras cosas, ¿verdad?, que son las que vamos a tocar ahorita, las enfermedades crónicas y las causas de fallecimiento. Entonces, dentro de las causas de hospitalización, de manera general, es decir, ¿por qué la gente está siendo hospitalizada en lugares como el Berta Calderón, como el Vélez Páez, en general, pues en nuestro país, en los hospitales regionales? Entonces, algo muy importante
que hay que mencionar es que dentro de las 10 principales causas de hospitalización, siempre en nuestro país las principales son las infectocontagiosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, enfermedades que se transmiten por microorganismos infecciosas, como por ejemplo la neumonía, la enfermedad diarreica aguda. Es decir, somos un país que todavía por nuestras características y nuestras condiciones, estas son enfermedades que son las prevalentes como causa de hospitalización. Dentro de las 10 primeras sí hay que mencionar dos, muy importantes. Dentro de todas ellas, aparte de las neumonías y las diarreas, que son las dos más importantes, en el lugar 6 y 7 tenemos la diabetes y tenemos los tumores malignos. ¿Por qué menciono la diabetes en este contexto? Porque vamos a hablar de reanimación cardiopulmonar y esto está vinculado al paro cardíaco. Por eso precisamente las estoy destacando en este momento. Entonces, si nosotros vemos en la tabla que Eddie va a presentar, tenemos las principales causas de hospitalización. Y después de esta mención, en la siguiente información que queremos presentar, hablamos de las enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las principales enfermedades crónicas en Nicaragua? La primerita, que es la número 1, es la hipertensión arterial. Pero si nosotros observamos, ya cuando hablamos de enfermedades crónicas, ya la diabetes, como causa de hospitalización general, pasa al segundo lugar dentro de las enfermedades crónicas. Eso es muy importante porque ya vamos a ver después como causas de fallecimiento, ¿verdad? Porque todavía no hemos llegado ahí. La tercera enfermedad, tenemos la enfermedad reumática, tenemos asma bronquial, la enfermedad del hígado. Bueno, pero quiero ahorita mencionar, en primer lugar, la hipertensión y la diabetes como tal, que son las dos primeras. ¿Por qué la hipertensión la quiero mencionar? Bueno, en primer lugar, porque es la principal enfermedad crónica. Ya sabemos y todos sabemos que la presión se puede subir con el calor que vos lo estabas mencionando. Tenemos dentro de nuestro ambiente, porque vivimos en un clima cálido, que la hipertensión realmente juega un papel muy importante como causa de enfermedad y también por todos los factores de riesgo que nosotros ya hemos venido mencionando en programas previos de cómo se puede llegar a producir esa presión arterial. Vemos, por ejemplo, los índices de sobrepeso, los índices de obesidad que se han alcanzado no solamente en Nicaragua, sino a nivel mundial. En Latinoamérica, países como México, por ejemplo. México ahorita es el país que tiene la mayor cantidad de obesos a nivel mundial. Antes eran los Estados Unidos, ahorita es México, o se van rotando ahí el campeonato, sí. Correcto. En Nicaragua tenemos la hipertensión como primera causa. Recuerden que la hipertensión, como ya muchos han escuchado, es el famoso asesino silencioso. La hipertensión es una enfermedad que usualmente no da síntomas. Uno puede estar hipertenso, igual que la diabetes. Uno puede estar con problemas de disglicemia o puede tener problemas de hipertensión, pero no presentar síntomas. Hasta que ya es demasiado complejo y es cuando comienza a presentar ese dolor de cabeza, esas ganas de vomitar, los mareos. Pero eso ya, cuando ya comenzás a presentar esos síntomas, ya tenés una historia de varios meses o años de estar presentando la presión arterial alta. ¿Cómo yo puedo hacer para saber si tengo o no tengo la presión arterial alta? Pues simple y sencillamente te la puedes medir. Te la puedes medir, no sé, en el centro de salud. Ya si de repente, que era algo que estábamos conversando hace un rato, cuando con el simple hecho de tener determinada edad, a partir de los 35, pero sobre todo después de los 40 años, es casi que obligatorio que nosotros tenemos que considerar tomarnos la presión arterial con cierta regularidad, sobre todo con estos calores, como bien mencionaba. O sea, el efecto, el ya tener 35 grados, 37, yo tengo un amigo en Chinandega que dice que allá era 40, creo, la semana pasada o hace unos días, y la sensación térmica ya era como de 42. Sí. Y que ya creo que habían habido un par de personas con lesiones, con problemas serios, incluso se hablaba de posibles fallecimientos directos por consecuencia de las subidas de presión o los infartos que se habían producido directamente por el calor. Entonces, la hipertensión arterial juega un papel muy importante con esta cuestión de los infartos, porque la hipertensión, una de las consecuencias nefastas y las peores consecuencias que puede traer es precisamente un infarto o un paro cardiorrespiratorio. Entonces, pues nos podemos complicar con la presión arterial y la tenemos como principal enfermedad, hablando desde el punto de vista de las enfermedades crónicas. La diabetes está en segundo lugar. ¿Por qué mencionamos nuevamente la diabetes? Porque fíjense ustedes que ya está en el segundo lugar. Pero si nos vamos a la siguiente estadística, que son las causas de fallecimiento en Nicaragua, ya aquí tenemos que la primera causa de fallecimiento es el infarto agudo de miocardio. Esa es la primera.
Primera causa de fallecimiento, infarto agudo de miocardio, según las estadísticas vitales que tenemos nosotros. En segundo lugar, tenemos como causa de fallecimiento, ¿a quién? A la diabetes mellitus. La tenemos de nuevo en segundo lugar. Y en tercer lugar tenemos los tumores malignos. Por no hablar de todas las demás, porque realmente si nosotros vemos en la tabla de las causas de fallecimiento, de las 10 principales causas, 9 son enfermedades crónicas. 9. Eso es interesantísimo, hablando desde el punto de vista epidemiológico, porque entonces ya vemos que un país como Nicaragua, cuyas causas de hospitalización eran mayoritariamente infectocontagiosas, realmente las principales causas de mortalidad están vinculadas a las enfermedades crónicas. Es decir, son muertes prevenibles. Correcto. Entonces a eso es a lo que quiero que lleguemos. Son muertes prevenibles. Por ejemplo, ¿la diabetes se puede prevenir? Sí, se puede prevenir en una enorme proporción. Obviamente en medicina nada es 100%. Nada es 100% seguro. Nosotros podemos prevenir. ¿Por qué? Haciendo énfasis en los factores de riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que las causas de fallecimiento son las 10 primeras prevenibles, o sea, enfermedades crónicas en su mayor proporción, no todas, vuelvo a repetir, no todas se pueden prevenir, pero sí una enorme proporción. Entonces, nosotros vamos a hablar que algo muy importante para poder contrarrestar el impacto de estas enfermedades a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel social, local, a nivel macro como país, la función preventiva es algo, pero de extraordinaria relevancia. Y vinculándolo con el tema que estamos desarrollando el día de hoy, que es la reanimación cardiopulmonar, obviamente que adquiere una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque vemos que la principal causa de muerte es infarto agudo de miocardio. ¿Por qué se produce el infarto agudo de miocardio? Porque hay un paro cardiorrespiratorio. Entonces, muchas de las personas que tienen estos infartos es porque han tenido un paro cardiorrespiratorio. Y muchas de estas personas que tienen esos paros cardiorrespiratorios, esos infartos, podríamos ayudar, en el caso de que nosotros estemos en una situación de este tipo, podríamos ayudar a salvar una vida. Obviamente no todas las vidas, pero sí, si tenemos conocimientos básicos, podemos actuar con varias medidas que vamos a mencionar a medida que vayamos desarrollando esta conversación. Ahora, la segunda causa había mencionado que era la diabetes mellitus, pero de que mayoritariamente están falleciendo nuestros pacientes y los pacientes a nivel del mundo con diabetes. Normalmente las personas con diabetes tienen complicaciones desde el punto de vista cardiovascular, a nivel cardiovascular, es decir, nuestro corazón y vasos sanguíneos. Cuando en medicina decimos complicaciones microvasculares o complicaciones macrovasculares. Esto está vinculado, microvasculares, por ejemplo, a nivel de corazón. Las arterias coronarias, que son las que se encargan de irrigar al corazón, son muy chiquitas y todas sus ramificaciones son mucho más pequeñas. Igual que, por ejemplo, las arterias a nivel del riñón o las arterias a nivel ocular o las arterias que tenemos en nuestras piernas a nivel distal. Si nosotros comenzamos a pensar en las complicaciones de las personas con diabetes, nos damos cuenta que muchas de esas complicaciones son tanto de carácter microvascular o macrovascular. Las complicaciones más famosas, como por ejemplo la retinopatía diabética, que es cuando las personas quedan con problemas oculares, o las personas que llegan a la hemodiálisis, en términos de las personas con diabetes, ¿verdad? Que es una enorme cantidad, también con ese tipo de complicaciones, de las complicaciones en sus vasitos sanguíneos. Y obviamente también los infartos que se producen en las personas con diabetes es precisamente por esas complicaciones microvasculares, amén de todos los trastornos metabólicos que nosotros tenemos como consecuencia de la enfermedad. Entonces, la diabetes no es que la persona se muere específicamente de diabetes, sino por las complicaciones que acarrea la diabetes, dentro de ella los infartos. Entonces, si comenzamos a inferir, como se dice, utilizando el método inductivo o también el método deductivo, nosotros decimos, bueno, muchos de esos infartos que están en el primer lugar son como consecuencia también de la diabetes. Ahora, hay una cosa muy importante que son los tumores malignos. Si nosotros comenzamos a desglosar las estadísticas, que eso no lo traigo aquí en la presentación, pero si vemos que muchos de los tumores malignos realmente, comenzamos a desglosarlo, y la mayoría de la gente piensa que el principal cáncer en nuestro país es el cáncer de mama, el cáncer de cervix, que son muy importantes. Sin embargo, las estadísticas te dicen que el primer lugar está en los problemas de cáncer de las vías biliares en Nicaragua.
Ese es el primer cáncer. O sea, los otros obviamente son súper importantes. Y si hablamos de género, obviamente el cervicuterino y el de mama, pues causan un impacto muy importante. Sí. Con la campaña, con la incorporación de la vacuna en contra del cáncer cervicuterino, de los principales de los principales agentes virales que producen esta enfermedad, se va a disminuir de una manera dramática esa enfermedad. O sea, yo creo que la iniciativa de vacunar con esta vacuna La del virus del papiloma. del virus del papiloma humano es una iniciativa pero genial, grandiosa y desde el punto de vista epidemiológico muy pero muy importante, porque se van a salvar miles de vidas. Es que era como lo que pasaba con el rotavirus. En el rotavirus se morían muchos niños con las diarreas estas violentas que producían los virus. Comenzó a aplicarse la vacuna contra el rotavirus y se disminuyó de una manera radical los casos de niños que fallecían por esas causas. Y con la cuestión del papilomavirus obviamente va a pasar lo mismo. Pero realmente, dentro de los tumores malignos, regresando a lo que estábamos diciendo, el principal es el de las vías biliares. Y algo muy interesante, que esto realmente muy poco se maneja. Muchos de esos tumores de las vías biliares tienen como causa base la diabetes también. ¿Por qué la diabetes? ¿Qué tiene que la diabetes con los tumores de hígado o de vías biliares? Por eso que sí, ¿por qué? Porque una de las potenciales complicaciones de la diabetes es el famoso hígado graso, ¿ya? Que se le conoce popularmente como hígado graso. Y ese hígado graso es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar la famosa cirrosis. Y la cirrosis, a su vez, es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de vías biliares. Por eso. Entonces, cuando comenzamos a explorar esto, vemos que también la diabetes tiene un nivel de influencia importante con este tema. Ok, cuando hablamos de cáncer de vías biliares, estamos hablando del hígado, estamos hablando de vesícula, estamos hablando de estómago y de colon. De estómago no necesariamente. Vías biliares es todo lo que tiene que ver con hígado, principalmente. ¿Ya? Pero ¿por qué las vías biliares? Porque así se denominan, es decir, por donde circula la bilis. Sí, ¿Okay? sí. Entonces hablamos, principalmente todo lo que está circunscrito a la cuestión del hígado. ¿Y por qué del hígado? Por lo que te estaba explicando. Porque la principal causa para desarrollar este tipo de cáncer es la cirrosis. Sí. Y es increíblemente, aunque aquí se consume bastante alcohol, aquí en este país, igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero increíblemente la mayor proporción de cirrosis, estamos hablando de que compite esta causa con la causa que tiene subyacente la diabetes. Porque es decir, la diabetes, no necesariamente está asociada al licor. Al consumo de licor, no necesariamente. O sea, pero obviamente que yo no estoy diciendo hay que beber guaro, obviamente que no estoy diciendo eso, sino que sí la diabetes juega un papel muy importante. Es que aquí lo preocupante es que sí, el licor sí produce cirrosis. Claro, no, de hecho sí. El tomar licor sí puede llegar a producir cirrosis, pero además están estas otras causas, ¿verdad? Que normalmente no se considera. Que no se considera. Es decir, la diabetes sí es un factor de riesgo importante, precisamente por esto del hígado graso. ¿Ya? Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando Vigores Extra. Continuamos sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán a propósito de la reanimación cardiopulmonar. Todo lo que hemos conversado antes tiene que ver o nos va a llevar justamente a esto, que son las técnicas, pero hay que entender qué es lo que está ocurriendo. Te comentaba durante la pausa que en universidad vimos los primeros auxilios, ¿no? Como parte de una de las materias, porque decían, ustedes están relacionados con actividades que pueden en algún momento producir algún accidente, ¿no? Entonces tienen que aprender a utilizar las técnicas, especialmente la de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y a la hora del examen preguntaron cuánto tiempo es el tiempo máximo que puede pasar una persona sin respirar después de un accidente, ¿no? Y entonces eran de respuestas opcionales, ¿no? Pero resulta que no es a los tiempos mínimos, porque a uno le ponen como trampa 1 minuto, ¿no? Y no es 1 minuto el tiempo máximo. El tiempo máximo son 3 minutos. Después de los 3 minutos empieza ya el cerebro, es decir, al no recibir oxígeno, empieza a tener altas probabilidades de tener un daño.
Claro, efectivamente, esto de los tiempos, que lo que estás mencionando me parece a mí muy, muy importante, porque estamos hablando de que hay que actuar de manera rápida. Ya lo estabas mencionando, 3 minutos para comenzar a presentar efectos de la hipoxia. Es cierto. Bueno, hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que hay gente que yo he escuchado que de repente han estado en el hielo, que son casos excepcionales, pero se maneja un estándar. Antes de pasar, y que quiero reforzar lo que estabas diciendo en relación a los tiempos, me gustaría solamente señalar porque hay 2 términos que son muy parecidos, algo que se llama ataque cardíaco y otro que se llama paro cardíaco. ¿Ya? Entonces, en esencia, para explicarlo de una manera muy sencilla, tenemos que recordar que la mayoría de nosotros sabemos, el corazón tiene arterias que son arterias muy finas. Desde el punto de vista fisiológico, anatómico, el cuerpo humano es una maravilla, realmente es un diseño perfecto, que Dios realmente es nuestro arquitecto, ya lo sabemos, universal. Entonces, del corazón sale una enorme arteria, que es la arteria aorta. Entonces a través de ella comienza a irrigarse toda la sangre que viene con oxígeno a los diferentes tejidos. Pero el corazón, ¿quién alimenta el corazón? El corazón se alimenta a través de las arterias que son las carótidas, que son muy chiquititas, son muy finitas. Cuando nosotros comenzamos a tener mucho desmane con la cuestión de lo de la comida, que no nos cuidamos y que el carbohidrato en exceso, etcétera, 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 hay muchos factores de riesgo, fumamos demasiado, eso también, hay varios factores de riesgo. Resulta que las arterias comienzan a llenarse, en las paredes de las arterias comienzan a taparse y va a llegar un momento en que se ocluye. Cuando eso se ocluye, básicamente nosotros vamos a tener que la sangre no va a pasar y ahí se produce un ataque cardíaco. El paro cardíaco no necesariamente se produce como consecuencia de un ataque. Puede ser que sí, pero no necesariamente. Por ejemplo, un trombito, nosotros hemos visto que hay gente que hace mucho ejercicio, los deportistas, que de repente vemos un deportista que viene y se cae en la mitad de un partido, como ha sucedido. Sí. Entonces puede ser, digo, en el fútbol, bueno, el fútbol es un deporte de contacto. Y recuerden que en el fútbol se dan muchos golpes en la chipinilla. En la chipinilla puede ser que lo hayan golpeado a la persona, la persona está bien, pero ahí se le forma un coagulito, esos son los trombos. Ese trombo puede migrar y puede clavarse a nivel de las arterias y producir una obstrucción, correcto. Entonces eso puede llegar a producir un ataque, ¿ya? Y también puede llegar a producir un paro. Se habla, la diferencia con el paro también es que el corazón puede llegar a pararse por diferentes razones, no exclusivamente por una obstrucción. Qué sé yo, puede ser una arritmia, puede ser un déficit respiratorio, por ejemplo, cuando se te queda clavado un cuerpo extraño en las vías respiratorias, el déficit de oxígeno puede hacer que tu corazón se pare. No necesariamente hay un ataque. ¿Por qué? Porque no está obstruido, pero por otras condiciones el corazón tiende a pararse. ¿Ya? La misma hipertensión te puede llegar a producir un paro cardíaco. Es tanto el nivel de presión que se eleva que el corazón dice ¡pum! Llega y de repente su conducción nerviosa se altera y llega y se para. Entonces, eso como para diferenciarlo. Al final de cuentas, sí, en ambos casos pues se para el corazón. Esa es la verdad. Pero bueno, retomando lo de los tiempos. Se para, se detiene, deja de latir. Se detiene. Recuerden que el corazón es un músculo. Sí. Es un músculo, él está latiendo, es un músculo con un nivel de perfección, un nivel de diseño espectacular, pero puede llegar a pararse. Obviamente que al final de cuentas es lo que nos va a pasar a todos. Sí. El corazón va a dejar de latir, ¿ya? Más temprano, más tarde, pero siempre va a pasar lo mismo. Entonces, hablando de lo de los tiempos, si nosotros, y sobre todo vinculándolo con el tema de lo que es la reanimación cardiopulmonar, es importante saber reconocer un paro. ¿Ya? Saber reconocer un paro, saber reconocer cuando el paciente tiene una situación de riesgo extremo. Y en esto lo de los tiempos juega un rol fundamental. Retomando la idea que tenías con relación a lo de la hipoxia a partir de los 3 minutos, bueno, fíjense que después entre los 4 y los 6 minutos que el corazón esté detenido, puede haber un posible daño cerebral. Y si pasamos de los 6 minutos hasta los 10 minutos, ahí es probable daño cerebral. Si el corazón deja de latir por 10 o más minutos, ahí muy probablemente ya tenemos un daño cerebral irreversible.
¿Por qué hablamos de daño cerebral y por qué estamos metiendo este término en el sentido si estamos hablando de paro cardiorrespiratorio? Porque obviamente el corazón nosotros podemos reanimar a la persona, pero si dejamos demasiado tiempo sin latir ese corazón, el cerebro se daña. Y una persona sin cerebro básicamente no puede, puede vivir a través de el corazón latiendo, pero una persona sin función cerebral básicamente deja de ser. ¿Ya? O sea, ¿qué hacemos nosotros solamente con una persona con el corazón latiendo pero sin su cerebro funcionando? Básicamente hay muerte cerebral, hay un daño cerebral y eso definitivamente después puede causar complicaciones pues mayúsculas. Entonces ahí, y retomando esa idea, nosotros tenemos que actuar de manera oportuna, de manera inmediata. Me gustaría que quizá Eddie pasara el video que explica un poco sobre la circulación y la importancia ya para entrar de manera directa al tema de RCP. Lo estábamos viendo ahorita. Ya lo estábamos estamos conversando. Estábamos viendo cómo funciona. Ok, perfecto. Entonces, sí. Correcto. Entonces ya sabemos que el corazón lo que hace es una función de bombeo. Y él tira la sangre para que el organismo reciba la sangre oxigenada y los nutrientes, pero también ese efecto de bomba lo que hace es recoger la sangre, ya cuando ha dejado el oxígeno, en lugar de oxígeno recoge dióxido de carbono, que eso al final de cuentas va a llegar hasta los pulmones y es lo que nosotros expiramos. Es decir, cuando nosotros tiramos el aire, ahí estamos tirando dióxido de carbono. Cuando inhalamos, que está bien que tengas aquí plantita porque eso oxigena, lo que estamos inhalando es oxígeno. Y el oxígeno va a servir para todo en nuestro organismo, pero sobre todo para funciones de producir energía. Y nosotros sin energía, pues tampoco podríamos vivir. Sí. O sea, el oxígeno es fundamental. Sí. Ahora, es posible que el corazón esté latiendo, pero que no necesariamente esté llegando oxígeno al cerebro. Es decir, existen esas probabilidades también. Que esté latiendo, pero no llegando oxígeno. Bueno, si hay una obstrucción respiratoria, obviamente no vas a ingresar oxígeno. Si el corazón late y no hay ingreso de oxígeno a través de las vías respiratorias por medios naturales o artificiales, obviamente que no va a circular el oxígeno. Pero si, vamos a ponerle un caso, la persona tiene un cuerpo extraño, el corazón late, pero sus vías respiratorias no están absorbiendo oxígeno. En ese caso le llega sangre al cerebro, pero no es una sangre oxigenada. ¿Me explico? Sí, es posible. Pueden darse condiciones especiales. ¿Qué es lo que ocurre con las enfermedades respiratorias? Por lo general, ejemplo de ello, las neumonías. Y lo que acabamos de pasar con la cuestión de lo del COVID, que muchas de las personas lo que tuvieron fue problema hubo personas que se les mantenía quizás con el respirador o con el bombeo artificial, pero que la sangre no llevaba suficiente oxígeno y muchos de ellos tuvieron muerte cerebral con el corazón, sí, digamos, de alguna manera funcionando. Entonces, volvemos al tema de la importancia con relación a los tiempos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, hablando del RCP, si podemos poner la lámina donde aparece la cadena de supervivencia, la cadena de supervivencia es un concepto que se ha desarrollado a nivel internacional, desde todos los puntos de vista en las personas que de alguna manera quieren adquirir este conocimiento básico para poder ayudar. De hecho, todas las personas deberíamos de tener este conocimiento básico. No es necesario que seas médico para tener este conocimiento básico que puede salvar vidas. ¿En qué consiste la famosa cadena de supervivencia? Primero y antes que nada, consiste en saber a quién vas a llamar. Es muy importante. Entonces, antes que nada, antes de pensar en qué maniobras son las que vas a aplicar, que cómo vas a poner al paciente, que cómo es que lo vas a acomodar, que qué es lo que vos vas a hacer, lo primero y antes que nada hay que considerar a quién vas a llamar. Entonces, si vos comenzás a preguntarle a la mayoría de la gente en su celular no tiene números importantísimos que todos deberíamos de tenerlo. Todos, sin excepción. No importa el rango de edad, no importa tu profesión, no importa tu sexo, no importa tu raza, como dice la canción, tenés que tener esos números, porque dependiendo de que si tenés esos números o no, podés llegar a salvar una vida. Esos números son los números de la ambulancia, son los números de rescate, son los números de emergencia que tenemos en nuestro país. En Managua nosotros tenemos un servicio muy bueno realmente de ambulancia y es necesario mencionar por lo menos el número básico. Vamos
hay un número que todos sabemos, producto de las películas, que es el famoso, ¿cuál es el número de la película? El 911. 911. En Nicaragua tenemos el asterisco 911. Esa es uno de los números de emergencia, la ambulancia de emergencia de los bomberos. Uno de los números de los bomberos, porque realmente los bomberos también tienen el número 115. Entonces tenemos asterisco 911 y el 115 de los bomberos, de rescate de emergencia. Pero también tenemos la Cruz Roja y tenemos la Central de Ambulancia, que son otras dos instituciones que pueden ayudar a salvar una vida de una manera, si se llama de manera oportuna. ¿Cuál es el número de la Cruz Roja? Es el número 128. Uno llama al número 128 y ya contesta la gente de emergencia de la Cruz Roja. Y en el caso de la Central de Ambulancia, que está ubicada, por los que no conocen la Central de Ambulancia, se llama así porque ahí están muchas ambulancias, correcto, reconcentradas las ambulancias, y ante cualquier emergencia, que hay un accidente, que hay, inmediatamente ahí también se ponen en acción los muchachos. El número de la Central de Ambulancia es el número 102. Entonces, esos números básicos es muy importante meterlos en el número de celular registrado. ¿Vos tenés idea de más o menos cómo funciona? Porque es decir, a ver, vamos a suponer que esto está al inicio de la carretera sur. Sí. El edificio de la Central de Ambulancia está al inicio de la carretera sur. Pero resulta que tenés una emergencia en la carretera norte a las 5 de la tarde de un viernes. Si una ambulancia sale de ahí, estamos hablando que llega a la carretera norte por lo menos hora y media más tarde. Bueno, recordad que por eso, si andás en un carro normal, yo te digo, en mi experiencia, que como médico he tenido andando en ambulancia, cuando la ambulancia pide permiso con relación a los carros, afortunadamente en Nicaragua todavía tenemos conciencia cívica y conciencia civil en relación a las urgencias. La mayoría de la gente se separa. ¿Ya? Hay algunos salvajes que de repente no hacen el esfuerzo de moverse, sí, pero la mayoría de la gente da lugar para que la ambulancia circule. Es decir, suponiendo el hipotético caso de lo que ocurre... Vamos a suponer que sí se abre el espacio, pero estás hablando de que por lo menos media hora más tarde es que llegue ese vehículo. No sé exactamente en cuánto tiempo llegará. ¿Verdad? Eso va a depender del chofer, va a depender de varios factores. Pero entonces, por eso es que esto no funciona de esa manera. Es decir, no es que llamás ahí y de ahí sale. Esto está dislocado en varios lugares. Hay que hablar también. Estos son los números de emergencia. Sí. Pero no quiere decir de que no exista coordinación interinstitucional. Porque lo existe. Es decir, si yo, por ejemplo, ponerle también el otro caso, que hayan varios accidentes al mismo tiempo. Entonces, si hay una persona, el accidente está por el lado de carretera sur, o está por el lado de carretera Vieja León, y hay otro accidente por allá por carretera nueva. Ponerle el hipotético caso de que sean cosas, fenómenos múltiples, y que tengas además por carretera norte. Existe toda una coordinación interinstitucional para poder dar salida y respuesta a los casos que pudieran llegar a presentarse. Es decir, por ejemplo, si la Central de Ambulancia no puede, ellos mantienen ese nivel de intercomunicación con, por ejemplo, bomberos o con, por ejemplo, filiales de la Cruz Roja, potencialmente. ¿Para qué? Para que la respuesta sea oportuna. Lo que yo sí te puedo asegurar es que el tiempo en que llega la ambulancia usualmente no superan los 30 minutos. No supera. ¿Ya? Sin embargo, 30 minutos para una persona que hablamos, después de los 3 minutos tiene las probabilidades de tener daño. Así es. Eso que estás diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ahí todavía se hace mucho más necesario llegar a entender la relevancia que tiene el conocimiento básico en RCP. Ok, vamos a hacer pausa justamente para que ya podamos conversar sobre este tema. Ya hemos establecido aquí las causas posibles, probables, que puedan provocar un accidente que lleve a la utilización de técnicas de reanimación cardiopulmonar, RCP. Hablamos acerca de cómo es que funciona esto, porque hay que entender cómo es que funciona. Y si establecemos, vamos a suponer que no es tanto tiempo, pero 20 minutos, 10, 20 minutos que tarde una ambulancia en llegar, es bastante tiempo para una emergencia. Entonces, sí se puede cambiar o se puede influir en una situación a partir de la buena utilización de las técnicas de reanimación cardiopulmonar. Regresamos en breve para hablar de ella.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Hablamos en la parte anterior acerca de los tiempos y las coordinaciones que hacen los equipos de emergencia, que valga decir, son gente que se ha entrenado y preparado justamente para poder atender la emergencia en varias especialidades, desde el rescate hasta y salvamento, hasta la reanimación de las personas y atención de personas que presentan alguna complicación de salud, incluidos los infartos, los paros cardiorrespiratorios. Justamente esa respuesta se ha puesto en práctica en los ejercicios multiamenaza. Ustedes dirán, es que los ejercicios multiamenazas, que la gente sale de su trabajo, no, pero también se están aceitando, se están viendo el funcionamiento de respuesta o de estas instituciones de respuesta ante la emergencia para ver por dónde tienen pegones, por dónde están aprovechando las situaciones. Para eso también funcionan estos ejercicios multiamenazas, que hay 4 que se realizan anualmente en el país. Recientemente, antes de Semana Santa, tuvimos el primer ejercicio multiamenaza del 2023 en Nicaragua. Pero vamos con las técnicas, porque es decir, decíamos que hay un tiempo que transcurre entre lo que encontramos o entre lo que ocurre en un accidente que puede producirle un paro cardiorrespiratorio a una persona y lo que llega a esta unidad de emergencia, ¿no? Entonces, y lo que nosotros hagamos, dejemos de ser, mencionabas un caso de un deportista que nadie supo qué hacer, y en lo que llegó la ambulancia había pasado ya demasiado tiempo como para poder aplicar algún tipo de técnica. Entonces, correcto, la persona falleció. Así es. Sí. Entonces, quiero volver a mencionar el concepto de cadena de supervivencia. Cadena de supervivencia porque son varios elementos muy importantes para poder salvar la vida, que es lo que estás diciendo. El primer paso de la cadena de supervivencia, vamos a ponerlo desde el punto de vista extrahospitalario, porque hay una cadena de supervivencia intrahospitalaria y una cadena de supervivencia extrahospitalaria, que es lo del RCP básico. Lo primero, que lo acabamos de mencionar ya, es llamar. Eso es lo primero. Antes de comenzar a hacer cualquier maniobra, tener en la cabeza y tener ya listo, claro, de a dónde es que vas a llamar. Y no estar en el momento. Ponle que de repente estás con alguien y la persona se cae y la persona hace alguna, o uno ve que realmente no está bien. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Bueno, tener claro de a dónde vas a llamar. Ponle que la persona se cae al piso, suponiendo esto, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, de manera simultánea, estás llamando. Si hay 2 personas, mejor, porque vos le decís, llama al asterisco 911, llama al 102, llama al 128. Esos números uno tiene que sabérselo. Sí. Recuerda que... Y si no tenerlos dispuestos en el teléfono como los números de emergencia. Correcto, como números de emergencia, de familiares y todo, pero lo ideal es que te los sepas. Que incluso no necesitas ni desbloquear el teléfono para hacer la llamada de emergencia. Sí. Así es. Y si vos te lo sabés, ya estás con segundos de más. Es decir, ya tienes ventaja. Porque si vos me decís, ¿cuál es el número que voy a llamar aquí en Nicaragua si de repente sucede eso? Asterisco 911, 102, 128, 115. Ya sabes, cualquiera de esos. Entonces ya la persona no tiene que andar buscando ahí, los segundos cuentan. Eso es muy importante. Ok, sabemos eso. Ponele que en ese momento vos ves que la persona se cae. ¿Qué vas a hacer? Tenés que ir donde está la persona y tenés que verificar si la persona está entrando en paro o entró en paro. Porque para que la persona entre en paro cardíaco pueden pasar segundos. O sea, puede ser incluso muy rápido. No es que va a pasar, la persona se cayó, entonces pasó 1 minuto, 5 minutos. No, puede ser muy rápido. ¿Cómo haces para identificar que esa persona realmente no está bien? Hay muchas maniobras, pero básicas y sencillas, digamos que las podemos resumir en lo siguiente. Primero, saber si el corazón está latiendo. ¿Cómo sabes para saber si el corazón está latiendo? Bueno, hay diferentes puntos anatómicos. Algunas personas vienen y toman el pulso aquí, otras personas lo toman en la pierna, otras personas aquí en el cuello, otras personas aquí en el brazo. Lo ideal, ¿dónde es? Para tomarle a una persona, por ejemplo, en tu caso, que vos sos una persona que no sos obesa, que no está con sobrepeso excesivo ni nada de eso, el cuello. Uno va a agarrar, y esto es muy importante también, fíjense que hasta los qué dedos son los que vas a usar.
se recomienda usar el dedo índice y el medio. Estos dos deditos. Estos dos dedos voy a llegar y los pones en el cuello. Hay un músculo, este músculo famoso que se llama esternocleidomastoideo, que es el que sale aquí. El músculo, cuando yo le doy la vuelta aquí a la cabeza, aquí hay un punto. Vamos a pedirle aquí al control que nos mande a cámara para poder ver, porque estamos hablando aquí de Entonces, donde dice el primer paso, que es reconocer, tenemos al paciente que se cae. Lo primero es reconocer si hay un paro. Eso es lo primero, hay que saber si realmente está en paro. ¿Cuándo se sabe que está en paro? Cuando el corazón ha dejado de latir y la respiración está ausente. ¿Cómo sabes realmente si el corazón ha dejado de latir? Lo ideal es, mencionaba, con el dedito índice y el dedo medio, vos en una persona que no sea demasiado gordita, lo vas a poner al lado de este músculo que se llama esternocleidomastoideo. Entonces aquí vas a poner los dedos. Ustedes mismos en su casa pueden hacerlo. Ahora mismo pueden probarlo. Correcto, pueden probarlo, se ponen esos dos deditos aquí, se presionan un poco y ahí van a sentir la pulsación. ¿Ya? Ese es uno de los puntos más confiables para poder saber si el corazón está latiendo. Y eso no hay que esperar a la emergencia para practicarlo, es decir, lo que eso yo decía, es decir, ahorita pruebe para identificar exactamente el lugar. Es que yo toco aquí, no siento nada, toco aquí, no siento nada, tiene que ser toco aquí, no siento nada, ¿no? Entonces, es decir, ubicar exactamente y entonces para ya saber, porque a la hora de emergencia uno se pone nervioso, además. Sí, claro. Sí. Pero es bueno practicar, porque la práctica hace el maestro, y esto se hace muy fácil. Miren ustedes cuánto me dilato. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto me dilaté? 4 segundos. Ya yo estoy sintiendo mis pulsaciones. Ahí se sabe que está latiendo, pero también tenemos que ver si está respirando. Entonces ya al mismo tiempo yo agarro a la persona, la pongo boca arriba, le tomo el pulso, priorizo esta zona si la persona no es muy gordita. ¿Y qué voy a hacer para ver la respiración? En la respiración yo puedo acercar mi cara a la boca y la nariz de la persona, voy a sentir el jadeo. Hay algunas personas que utilizan, hay mujeres que andan con espejitos, ponen el espejo cerca, ahí se va a empañar, pero ese es menos recomendable porque no todo el mundo anda en un espejo, pero yo sí puedo poner la cara. Y la otra cosa también es ver cómo se mueve el estómago. Porque si la persona está respirando, yo te veo tu abdomen y se mira que se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, o el tórax, pero el abdomen normalmente vemos que se está moviendo. Se infla y se desinfla. Si nosotros vemos que eso está quieto, que no se mueve, no le sentimos respiración y aparte de eso no le sentimos pulso, muy probablemente esa persona está en paro. Tenemos un paro cardiorrespiratorio. Si ustedes se fijan, eso que les estoy diciendo, eso se llama reconocimiento. Ese reconocimiento tenés que hacerlo rápido, lo más rápido posible. En alguien que ya está entrenado y que ha agarrado práctica, ese reconocimiento se hace en 10 segundos. O sea, pues yo llego, veo veo que se cae la persona, porque puede ser que en cualquier lugar, en un súper, no necesariamente en la parada del bus. En la parada del bus, dentro del bus, en la casa, en cualquier lado, yo veo que la persona se cae. Pila, ojo, puede ser, ¿ya? No es que 100% sea, pero puede ser un paro. Entonces yo voy, le tomo el pulso, veo si está latiendo, veo si hay respiración o no. Si yo ya estoy claro de que no hay pulso, esa es la otra parte. Yo ya reconocí que el paciente necesita maniobra. Si veo que está respirando y hay pulsación, lo dejamos ahí, esperamos que venga la ambulancia. No hacemos más que estarlo cuidando, ¿ok? Porque no podemos estarle haciendo maniobras de resucitación si el paciente tiene latido. O sea, sería incoherente, más bien le podemos hacer daño. ¿Ya? Si el paciente vemos que está respirando, no procedemos a hacer maniobras de respiración. Pero eso parte por el reconocimiento. Por eso, miren ustedes, cadena de supervivencia. Primero, llamo inmediatamente, o le digo a alguien que llame, inmediatamente yo estoy viendo si hay latido o no hay latido, si hay respiración o no hay respiración. Y si ya identifico que hay un paro cardiorrespiratorio, entonces sí procedo a hacer el masaje cardíaco foso y a dar las respiraciones. ¿Qué es lo recomendable? Ahí quizás ponemos, no sé si ya estabas pasando el videito, para que pasemos el videito, porque en el video se explica bien cómo es que vamos a utilizar la técnica, que es una técnica sencilla. En resumen, y para cuando ya
hemos identificado que hay un paro, es decir, que no hay latidos y que no hay respiración, entonces inmediatamente no tenemos que perder el tiempo. Si estamos solos o si estamos con una persona, no tenemos que perder el tiempo. Cuando ya procedemos a hacer las maniobras, en ese momento ya nosotros ya hemos llamado a la ambulancia. ¿Estamos claros? Sí. Es decir, por eso es que hay que meterse esos numeritos en la cabeza, no estar dependiendo tanto de la memoria electrónica de nuestro teléfono. Tenemos que saberlo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo aquí en el video, fíjense ustedes, ella, ahí está, fíjense que ella pone los dedos en el brazo. Ese de poner los dedos en el brazo, aquí en la parte interna del brazo, es en las personas obesas. Y fíjense que ella inmediatamente, no pierde tiempo, identificó el paro y comienza a proceder a hacer el masaje cardíaco. Eso se tiene que hacer a nivel de el esternón, en el cuerpo del esternón, que es el hueso que está adelante, donde se unen las costillas. ¿Okay? Entonces eso es muy importante, saber dónde es que vas a hacer la maniobra de el masaje cardíaco. Fíjense ustedes ahí, dice, miren ustedes cómo está haciendo, ¿ya? Las compresiones, eso se hace en el esternón y lo ideal es que se haga con determinado nivel de profundidad, es decir, hasta 2 pulgadas en los adultos. Tiene que ser bastante fuerte para que ese masaje pueda llegarle al corazón y que el corazón pueda bombear la sangre, porque nosotros lo que estamos haciendo con esa maniobra es sustituyendo el latido cardíaco. Ahora, es decir, sí tiene que ser fuerte, tiene que tener cierta fuerza, pero correcto, no, o cierta presión, pero no tanta, porque se puede producir una fractura. Se puede producir una fractura. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, si sos derecho, la mano derecha va a ir abajo, mano izquierda va a ir arriba. Fíjense ustedes en esta posición, mano derecha, y esto viene así como engarzando, ¿ya? Aquí, como una especie de soporte para la otra mano. Cuando nosotros hacemos esto, nuestra palma tiene que quedar en el esternón. A la altura del correcto. Y no es que le vamos a hacer así, sino que vamos a aprovechar más bien el peso del cuerpo. Fíjense ustedes en el movimiento, no, bueno, pues si pones el video, por favor, en el movimiento que ella no hace esto, sino que ella lo que hace es impulsarse. De empujar con el cuerpo y no con la fuerza del brazo. Y no con la fuerza de los brazos. Ella no hace esto, sino que hace esto, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener esta parte apoyada en el esternón, ¿ya? Para poder hacer ese masaje que sea masaje de calidad. Porque también se habla de RCP de calidad o RCP que no es de calidad. El RCP de calidad es cuando nosotros lo ubicamos bien, que es sobre la parte del esternón. Fíjense ustedes, ahí ella está. Bueno, esa es otra cuestión importante. Fíjense que ella desplaza la cabecita, en este caso, hacia atrás. Esa se llama la maniobra de retracción en relación al mentón. ¿Por qué se hace eso? Eso se hace para abrir la vía respiratoria. Estamos en paro cardiorrespiratorio. Obviamente ya lo identificamos, retraemos la cabecita del paciente, como se explica en el video, para abrir la vía respiratoria y que el aire le vaya a entrar de una manera adecuada. Porque es muy importante eso, porque si nosotros comenzamos a hacer el masaje cardíaco sin despejar la vía respiratoria, nosotros básicamente no vamos a estar haciendo mucho. Hay que despejar la vía respiratoria. Fíjense ustedes que ella le toma el pulso también aquí en el brazo, en la parte interna. Eso se recomienda con las personas muy gorditas. Porque las personas muy gorditas, cuando tienen el cuello demasiado ancho por la grasita, cuando vos pones los dedos aquí, a veces cuesta, no siempre, pero a veces cuesta tomarle el pulso. Y puede ser que el paciente tenga pulso y que no se lo logremos captar. Entonces aquí se recomienda en las personas muy obesas tomar el pulso en esta arteria, en la arteria del brazo, que es donde ella puso ahí es decir, aquí en esta parte, en la parte interna. Eso que decías de liberar la vía respiratoria, lo hemos visto cuando el hisopado está bien hecho. El hisopado que se hacía para el COVID, correcto. El COVID, cuando está bien hecho, entonces le piden a uno echar atrás la cabeza para meter el hisopo. Correcto, así es. Tal vez repetimos el video, por favor, Eddie, en la parte donde se hace la retracción de la cabeza, porque es sencillo. Es solamente poner la manito aquí en la frente, ¿ya? Se llama la maniobra de retracción, para que la persona le quede la boquita abierta y despejemos la vía respiratoria. Pongamos el video, que en el video se viera mejor. Miren ustedes, pone la mano sobre la frente y la otra mano sobre el mentón. ¿Para qué? Para retraerla. Y después, con la mano que está en el mentón, abre un poquito la boca. ¿Ya? Para que le esté entrando el aire. Ahora, fíjate cómo ella
está sintiendo la respiración en su cara, ya se da cuenta de que el paciente está en paro y procede a ahí está viendo el pulso. Esto se recomienda en las personas con obesidad, ya lo habíamos dicho. Aquí lo que habíamos recomendado. Correcto, lo que habíamos recomendado. El cuello, correcto, el pulso en el cuello también. Ahí está el pulso en el brazo con las personas obesas, porque a veces el cuello en las personas que están obesas pues no va a dejar palpar de manera adecuada. Y una vez que ya, fíjense que ese movimiento que ya hace ahí es para, en el primer momento en que yo estoy identificando al paciente, yo estoy tratando de ver si responde o no, si está consciente o no. Entonces, si yo sé el nombre del paciente, yo lo agarro y le digo, fulanito, fulanito. De repente el paciente puede decir, o sea, responde, quiere decir que su corazón está latiendo. Una persona que su corazón no está latiendo, no te va a responder. O señor, si no le sabemos el nombre, ¿no? Pero con fuerza hay que hablarle. Señor, señora. Porque si le decimos muy bajito, no nos va a responder. Se trata de estimularlo a través de sus puntos neurológicos, en este caso el oído, y moviéndolo. ¿Para qué? Para que la persona reaccione. Si ya vemos que no reacciona, miren ustedes qué interesante. Miren, ahí está. Miren, el brazo tiene que estar recto. Ella está explicando que el brazo tiene que estar recto. Si son diestro, la mano derecha abajo. Miren ustedes, fíjense que ella está aprovechando el peso de su cuerpo para hacer una especie de palanca en relación a cómo es que está haciendo la compresión. Miren qué interesante. Y que tiene que ser a nivel del esternón. Porque es cierto lo que estabas diciendo. Podemos fracturar al paciente si no lo hacemos bien, ¿ya? Pero entonces hay que hacerlo ahí digamos, en Ahora, el esternón. es con la palma, no con el puño. Es decir, ella empuñó Así es. para agarrar aquí, los dos. Con esto, ¿ya? Con esto. No es que estamos haciéndolo así, no. Aquí, con esta parte, ¿ya? Es donde nosotros vamos a ejercer la presión. ¿Ya? Eso es muy importante hacerlo de manera adecuada. Obviamente, pues, por las limitantes que tenemos aquí, pues sería ideal con un muñeco, etcétera, con un paciente, con un muñeco, pues con un paciente no, porque estos ejercicios de repente en personas que están conscientes pueden llegar a ser dolorosos. Miren ustedes qué interesante. Ok, fíjense ustedes cómo ella le tapa la nariz y comienza a dar las respiraciones. Esto es muy importante. ¿Cuántas compresiones se van a hacer y cuántas respiraciones? Eso es algo muy importante que está dentro de la cadena de supervivencia. Este número es importante recordarlo. Son 30 compresiones, que es el masaje que ya hemos visto, eso, son 30 de esos, y 2 respiraciones. 2 nada más. 2. ¿Con qué comienzo? ¿Con la respiración o con las compresiones? Con las compresiones. Queremos que circule la sangre. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5. Comenzamos a contarla. Si podemos contarla en voz alta sería mejor, porque a veces por el nerviosismo nos podemos confundir. Entonces digamos 30. Terminamos 30, 2 respiraciones, agarrando la cabecita de la persona. Ya vimos cómo ella le tapa la nariz, retrae y... ¿Por qué se tapa la nariz? Pues para que no se salga el aire, ¿ya? Para que no se salga el aire. Tapa la nariz y soplamos, como se dice popularmente, con todo lo que tengamos, ¿ya? O sea, soplamos fuerte, 2 veces, ¿ya? Después de eso, seguimos con las compresiones. De nuevo, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 30. De nuevo, respiración. Si estamos con otra persona, miren lo que acaba de pasar. Si estamos con otra persona, tenemos que pedirle ayuda a la persona. Uno puede hacer las respiraciones, el otro las compresiones. Pero esto es cansado. No crean, eso agota. Después de que hayas hecho las 2 primeras sesiones de 30, te vas a dar cuenta de que eso es sumamente cansado. Si estamos con alguien más, que pase el siguiente, como dice la señorita Laura. O sea, viene y le haces las compresiones y puedes estar rotando. Se intercambian. Eso hasta que lleguen los servicios de emergencia. Porque si vos lo haces de manera oportuna, podés salvarle la vida a esa persona. ¿Y si no hay reacción? Si no hay ningún tipo de reacción, vamos a suponer que se tardó más de lo que habíamos esperado el servicio de emergencia. Hay que seguirle dando hasta que llegue el servicio de emergencia. Te lo voy a cambiar la pregunta. Si es tu hijo, ¿vas a dejar de darle? O si es tu mujer o tu familiar, hay que seguirle dando hasta que venga la emergencia. O sea, si se dilata no se va a dilatar más de 1 hora. Es decir, excepcionalmente, pues yo, una hipótesis. Pero normalmente esa ambulancia la vas a tener ahí en menos de 30 minutos. ¿Ya? El hecho es, y aquí la idea es la siguiente, llamás, reconocer, recordad que el reconocimiento son 10 segundos, es lo ideal, y proceder. Una vez que ya reconociste que hay paro cardiorrespiratorio,
procedes 32, 32, si estás con otra persona, intercambias para no cansarte demasiado y poder seguir dándole el RCP de calidad hasta que lleguen los servicios de urgencia, ya que una vez que llega el servicio de urgencia, obviamente ya es responsabilidad de este servicio de urgencia. Pero vos, como ciudadano, cumpliste en potencialmente salvarle la vida a esa persona. Esto puede hacer la diferencia entre una persona que fallece o que los servicios de emergencia encuentran fallecido o una persona que tiene posibilidades de ser atendida médicamente por este servicio de emergencia. Obviamente que sí, puede salvarle la vida. O en el hospital. Sí. Puede salvarle la vida. Puede ser que ni siquiera estés en la ciudad. Puede ser que de repente, ponerle que estás en un lugar donde no hay servicio de emergencia. Igual, si existe la posibilidad de llamar, llamas, pero si no, por lo menos tu conciencia va a quedar tranquila de que hiciste todo lo posible para ayudarle a esa persona. Quiero mencionar algo bien importante. Aparte de estas maniobras que son fundamentales, hay algo muy importante que se llama el DEA. ¿Qué cosa es el DEA? No es la cosa de la droga, no. Desfibrilador externo automático se llama. El desfibrilador externo automático es un aparatito que como lo vimos en los servicios de emergencia, en aquella serie que se llamaba ER, que llegaban y boom, y le ponían al paciente. Son las paletitas eléctricas. Son aquellas paletas. Pues ahorita resulta que hay desfibriladores externos automáticos que son portátiles. Son pequeños, no son muy caros. Es decir, un desfibrilador externo automático, sinceramente no sé cuánto puede llegar a costar, pero menos de $5,000 sí sé que vale, de esos portátiles. Si se compra afuera, pues yo creo que el precio andará en $1,500, $2,000, algo así. Estos desfibriladores externos automáticos son muy importantes, sobre todo en los lugares donde vos sabés que hay mucha concurrencia de gente, mucha afluencia de gente. Por ponerte un ejemplo, galerías. No sé si galerías tienen un desfibrilador externo automático. Deberían de tenerlo, ¿ya? Deberían de tenerlo. En la mayoría de los supermercados, si es posible, que yo creo que sí es posible, deberían de tenerlo. Es que para empezar, yo creo, Víctor, que deben de tener un equipo de emergencia, un equipo que pueda responder ante la emergencia. Sí, eso es lo ideal. Yo entendería que los ejercicios multiamenazas han servido justamente para conformar estos equipos de emergencia. Correcto. Y eso, ya que lo estás mencionando, me parece muy importante, porque, por ejemplo, en las instituciones, en el mismo Ministerio de Salud, en el Conchita Palacio, en la Corte, la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría, o sea, todas las instituciones, Banco Central, deberían de tener un DEA, un desfibrilador externo automático. Para poder usarlo no necesitas conocimientos de la NASA. Sobre todo esos portátiles es muy sencillo de usar porque se ponen son parchecitos. Ya ni siquiera son las paletas. Esos vienen y se ponen como parche. Es súper sencillo. Como ventosas. Correcto. Y una vez que vos las pusiste, solamente se aprieta un interruptor y da la descarga. Obviamente tenés que entrenar a las personas para poderlo usar bien, para que saber dónde es que lo va a poner el parchecito, aunque es muy fácil, pero tenés que entrenar a las personas, que eso es súper sencillo también, no requiere un enorme conocimiento, digamos, que haya salido de Harvard para manejar un desfibrilador externo automático. Se ha hecho así y ha llegado a evolucionar de esa manera precisamente para hacerlo mucho más práctico y fácil de utilizar. Ya no es aquello de que, despejen. Obviamente sí, cuando estás utilizando el desfibrilador externo automático, se tiene que decir despejen, despejado. Porque es una descarga eléctrica que puede terminar más bien causando otro daño. Y ya sabemos que también en todas las cuestiones de metal, todo eso hay que tener mucho cuidado. Pero sí, el mensaje también es que en la mayoría, aprovechando lo de los ejercicios multiamenaza, los DEA son muy importantes y se tiene que considerar como parte de lo necesario que cada institución debería de tener, no solamente el aparato, sino gente capacitada para usarlo. Porque en la mayoría de las instituciones hay médicos de personal también, que podría capacitarse al médico o la enfermera para utilizar este tipo de desfibrilador. Recuerden que también las características sociodemográficas, hablando de la población nicaragüense, cada vez somos más personas mayores, más personas que vamos a tener más problemas de enfermedades crónicas y vamos a estar más expuestos a este tipo de situaciones. Entonces, de esto va a depender, de manejo básico de esto, va a depender que salves o no salves una vida. La emergencia se presenta en cualquier lugar, en cualquier momento, por lo tanto hay que prepararse para atender la emergencia. Y si te fijas, son conocimientos básicos que todos podemos adquirirlo. Muchas gracias, Víctor. El tiempo nos voló, pero yo creo que logramos explicar la técnica y la forma adecuada de hacerla cuando hay que utilizarla. Muchas gracias por su atención, esperamos que haya sido de provecho para usted.